Bueno, y tal cual les anuncié cuando nos íbamos a la pausa en el bloque anterior, nos metemos en el territorio de la política, el siempre fascinante territorio de la política. Vamos a hablar ahora con quien es uno de los dirigentes políticos más conocido en Salta, muy conocido, reconocido. Tuvo funciones en el Ejecutivo, en alguna gestión, fue legislador provincial, legislador nacional, y es uno de los referentes más importantes de lo que es esta idea, esta propuesta política que llevó adelante, y digo llevó porque ahora anunció que dejará de hacerlo, al menos en este contexto electoral, el doctor Juan Manuel Urtubey, que junto con Schiaretti, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, plantearon la idea de que hacía falta salir de la grieta, de lo que es la opción frente de todos, junto por el cambio, y plantear una alternativa distinta que supere el tema. Sin embargo, bueno, vimos cómo se fue complicando el tema, no se logró instalar esto, hasta que finalmente ayer Juan Manuel Urtubey dio a conocer que se retira, digamos, no de la política, pero sí de este tema electoral, y queda la incertidumbre de ver, bueno, y ahora toda esa idea, esa intención de marcar una diferencia, ¿dónde queda? Para eso vamos a hablar, repito, con uno de los referentes importantes de este espacio, y es el doctor Pablo Cosiner, que me dice la producción que ya está en línea. Le doy la bienvenida y le agradezco, como siempre, la deferencia del doctor Pablo Cosiner para charlar con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias como siempre por gracias a vos por tu tiempo. Bueno, antes que nada hagamos un pequeño, contemos a la gente que ha sido designado el doctor Cosiner en el directorio de YPF. Contanos cómo fue que se te propuso para tener esta responsabilidad en la empresa estatal. A ver, YPF viene viendo un poco la pregunta porque en realidad YPF no es una empresa del Estado. Perdón, tenés razón. Es una sociedad anónima. Bien, la pero aclaración. Está bien, Daniel, la pregunta porque pues lo aprovecho para aclarar porque por ahí, viste, con el tema de que YPF tiene participación del Estado en sus acciones, hay una identificación sí, señor. Directa. Y que tiene que ver por ahí con la costumbre, ¿no? Sí, pero... Sí. Perdón, la empresa de bandera nacional se sigue diciendo por ahí, ¿no? Una sociedad anónima que cotiza en bolsa, y que lo explico esto, ¿por qué? Porque tiene una mecánica. Correcto. Donde nosotros, quienes somos directores, no nos designa el Estado, sino que nos nomina la Asamblea de Accionistas de YPF, claro. Lo que a partir de un acuerdo federal que se firmó en el año 2012, las provincias que integran la OFEPI, que es la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, tienen la potestad de postular ante la Asamblea de Accionistas o proponer nombres de directores que tienen que pasar ese filtro de la Asamblea de Accionistas, quienes en definitiva son los que te dan la confianza o no para integrar el directorio. En el caso de Salta, integra el grupo de provincias más chica en cuanto a la producción de hidrocarburos, con lo cual su facultad de postular es rotativa, ¿no? Salta rota con Jujuy, con Tierra del Fuego, con La Pampa y con Formosa, un director, o sea que cada 6 meses, la postulación va rotando. No así las otras 4 provincias productoras de mayor envergadura, como son Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Mendoza, que ellos 4 tienen 4 sillas en el directorio de manera permanente. De manera permanente, claro. Claro, ellos postulan, digamos, porque en realidad el director, por más postulación que sea de la provincia, no representa a la provincia, sino representa a YPF. Lo que en reconocimiento a que son provincias productoras, se le pide a la provincia que postule
cuando, bueno, le tocaba Salta, el gobernador Sáenz tuvo la deferencia de comunicarse conmigo y, bueno, entendía que el perfil que yo tenía podía aportar a esta postulación. Me pidió la posibilidad de elevar el currículum mío a la Asamblea de Accionistas en cuanto a la postulación. Claro. Bueno, eso se dio y ya hace 20 días más o menos que estoy integrado al directorio de YPF, que recién más o menos surgió ahora porque, bueno, son comunicaciones institucionales que hace la misma empresa y que hay que respetar a partir de, que vuelvo a decir, es una sociedad que se rige con pautas de una sociedad que cotiza en bolsa, entonces tiene canales institucionales en cuanto a la comunicación y demás muy estrictos, ¿no? Pablo, decías, cada 6 meses los que no son los miembros permanentes del directorio, cada 6 meses se va rotando. Por ejemplo, en este caso ahora le toca a Salta, lo acabas de contar, el gobernador Sáenz te dice, doctor Cosiner, lo quiero proponer a usted para el directorio, y dentro de 6 meses ese sillón, por así decirlo, el directorio pasa a otra provincia. Para ponerle un director postulado por la provincia de La Pampa, y así sucesivamente hasta que vuelva a dar la vuelta y le vuelva a tocar a Salta. O sea, ¿por qué? Porque la OFEPI, esta organización de provincias productoras, tiene 5 nominaciones en el directorio. Una es esta rotativa y 4 son de las provincias, son fijas de las provincias que yo te decía con mayor nivel de producción. Así que por los próximos 6 meses la provincia yo voy a estar de Salta, abocado dentro de mis tareas al tema de YPF en los próximos 6 meses. Sé que es una responsabilidad que tiene un día de inicio y un día de final, y bueno, como se lo dije al gobernador, trataré de aportar desde lo que uno pueda dar en este tiempo, y obviamente el compromiso con la empresa, ¿no? No, por supuesto. Es una empresa, hiciste muy bien en aclararlo, porque la idea que tiene mucha gente, entre ellos yo hasta recién, es que es una empresa del Estado. No es así, es una sociedad. No, de hecho no integra el presupuesto del Estado, claro, ni recibe subsidio del Estado. Es una empresa que, como vuelvo a decir, el hecho de cotizar en bolsa, tiene su propio presupuesto, sus propios recursos, genera sus propios recursos, con participación accionaria, obviamente, de las provincias y del Estado nacional. Exacto. Bueno, Pablo, ¿qué se puede hacer en estos 6 meses? A ver, uno es consciente que es una participación periódica, con lo cual la posibilidad que uno tiene es de tratar de introducir en este pasaje que uno tiene por la empresa visiones y criterios que tienen que ver con la realidad de nuestra zona, y cada vez que se da un debate que involucra la posibilidad de buscar nuevos horizontes, siempre tener pensado plantear nuestra región como una alternativa. Lo que pasa es que sucede que la irrupción de Vaca Muerta y de algunas otras alternativas como la exploración offshore en el mar argentino ha generado un cimbronazo grande y un crecimiento de la empresa a partir de nuevas realidades, ¿no? De hecho hay cuencas que en la provincia de Salta en su momento fueron las segundas en el norte de la provincia en cuanto a la producción de gas, que con la aparición de Vaca Muerta y la disminución de los costos, por lo que implica el costo de perforación y producción en otras zonas, la Patagonia Argentina ha alcanzado mayor nivel de actividad como negocio que las otras que tienen estructuras mucho más rígidas. Entonces, bueno, pero se está discutiendo en estos momentos en YPF la participación en algunas cosas que no pueden ser muy interesantes, como es el litio, como es la exploración y recuperación de pozos, que en su momento algunos en el norte de la provincia estaba, o el tema del salar de Arizaro. Hay interesantes discusiones que uno trata de plantear en el directorio, y que pueden ayudar a cuestiones
provincia, ¿no? Ujú. En una etapa de expansión de la empresa muy interesante, porque YPF, si no es la que más ha recuperado posiciones en los últimos años, ahí está, en el Exacto. caso de Argentina, ¿no? Correcto. Bueno, muy bien, espectacular la aclaración, porque, repito, hay mucha gente que está todavía con aquello, que de Sí, que es una está bien. empresa del Estado. Así que bueno, veremos luego después, Pablo, cuando te toque volver, o sea, dejar el espacio, hacer un balance de esto, Sí, cómo no. qué aportaste, ¿no?, en esto. Bueno, ahora sí, Pablo, doctor Cosiner, vamos al plano de la política. Bueno, yo le decía, desde hace un montón, desde la elección la última elección nacional, estuvo la idea siempre de aquellos 4 mosqueteros, por así decirlo, que eran los que planteaban una idea intermedia, salir de la grieta, salir de Juntos por el Cambio, del Frente de Todo, y decir, bueno, hagamos creamos una alternativa política que supere, ¿no?, las antinomias que nunca nos condujeron a nada. Pero lamentablemente, bueno, eso no pasó. Después pasó lo que pasó con Massa se fue del espacio, pero continuaron. Después lo hizo Pichetto se fue con Juntos por el Cambio, pero quedaron Juan Schiaretti, el gringo Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y Juan Manuel Urtubey, y siguieron insistiendo en este tiempo con esa idea. Y bueno, y decía, ahí está, la idea está, hay que ver cómo se construye, hasta que apareció lo de Juan Schiaretti y la oferta para que se vaya Juntos por el Cambio, y ahí aparece la decisión de Juan, del doctor Urtubey, y dice, bueno, hasta acá llegué, yo no me meto más en este tema electoral ahora, no me voy de la política, seguiré trabajando por este tema, pero conmigo no cuenten en esta oportunidad. ¿Cómo sigue la historia, Pablo? En realidad no sabemos cómo sigue la historia del sistema político argentino. Exacto. Si uno ve lo que está sucediendo en los principales frentes que aparecen como lo más de potencia electoral, uno no sabe ni siquiera cuando se levanta qué va a pasar a la tarde o a la noche. De hecho, un espacio que aparecía muy consolidado, en donde casi la pelea era por ponerse el traje de quien se sentía próximo presidente o presidenta, que era Juntos por el Cambio, pues vemos que está en un nivel de obscenidad en cuanto a la discusión pública y de las acusaciones y demás. Escuchaba recién la acusación que hacía Lilita Carrió respecto a las intenciones de Macri de hacer un acuerdo con Milei, y las descalificaciones de Bullrich respecto a la Reta, y la decisión de la Reta de avanzar en un diálogo diferente ya ahora con Schiaretti, y por otro lado en el Frente de Todos, donde las presiones son para que si Scioli es candidato o no, porque le van a dar la paso o no le dan la paso, y si Scioli responde al presidente, y después los otros candidatos que puedan surgir a la vicepresidenta, si Massa se queda o no en el gobierno. Entonces vos decís, frente a la realidad dramática que vive la Argentina, vuelvo a decir, ¿no?, parece como obscena esta discusión tan extrema, que tiene que ver con algo que me parece que es lo más importante, en donde las alineaciones de los nombres y apellidos no van de la mano de los acuerdos programáticos, sino solamente de los acuerdos personales. Entonces allí es donde uno vuelve a prender la luz amarilla y dice, bueno, pero este esquema de juntarse para que no gane tal, o para que gane, o para que no vuelva tal, no le ha dado resultado a Macri, que le ha llevado al fracaso de su gestión y a perder la elección para ser reelecto, y menos a Alberto Fernández, que ni siquiera le llegó la posibilidad de presentarse a la elección. Uh-huh. Y volver a insistir por estos caminos de buscar acuerdos, pero que ahora no es de la acusación de un sector contra otro sector, sino internos de cada uno de los de cada uno de los espacios, claro. Ha colocado al sistema político argentino en una situación muy crítica, ¿no? No sabemos ni siquiera qué va a pasar hasta el día 14, quién queda con quién, si el Juntos por el Cambio sigue existiendo por el Juntos por el Cambio o no, si el Frente de Todos sigue existiendo como Frente de Todos o no. Lo único que sabemos que, desgraciadamente, y me hago cargo de lo que
te digo que no tengo ningún punto de coincidencia. El que sigue consolidando su posición es Milei, quien claramente no tiene la culpa. La culpa es que él va recogiendo el desencanto de gran parte de la sociedad argentina respecto a todo este tipo de cosas que son las que justifican su crecimiento. No hay mucho más para explicar. En este marco me parece respetable la posición de Urtubey. Es una posición que él la explicó. Uno entiende, más allá de que por ahí en privado hable algunas cuestiones que puede intercambiar con él, pero él entiende que, bueno, no estaban dadas las condiciones para una candidatura. Me parece que uno en política lo primero que tiene que ser es realista del estado de situación, porque si no se equivocan las decisiones. Claramente la salida en escena electoral de Cristina y de Macri hicieron que se genere todo esto, ¿no? Que ya no sea Cristina y Macri los justificadores de la grieta, y que por ahí las discusiones sean a puertas hacia adentro de cada uno de los sectores. Y ese por ahí es un análisis que cuando empezamos nosotros la construcción de este espacio por arriba de la grieta no existía esta realidad. Todavía figuraban ellos como eventuales o posibles candidatos. Así que bueno, queda observar cómo va a ir desencadenándose esta situación y ver qué pasa un poquito más adelante, ¿no? Somos, en el caso peronista, sigue creyendo que el peronismo tiene que rediscutir un montón de cosas, tiene que ir creando nuevos liderazgos para los nuevos tiempos, y eso requiere un ejercicio democrático interno muy grande. Ojalá que se pueda dar, pero uno ve un panorama bastante complicado para la política argentina en general. Digo, los problemas de la Argentina van por un lado, que lo conocen perfectamente los ciudadanos de a pie y que viven todos los días esos problemas, y como que la política hoy en la Argentina discute otras cosas que es totalmente alejada de la prioridad. Yo lo que decía cuando comentaba ayer acá en 7 PM, cuando comentaba la decisión del ex gobernador de Juan, de Urtubey, yo digo, vos podrás estar de acuerdo o no con su pensamiento político, lo podés cuestionar por su gestión, un montón de cosas. Lo que no podés dejar de hacer frente a esta posición, al menos para mí, Pablo, es que Juan fue coherente, porque desde un comienzo, cuando se empezó a gestar esta posibilidad de esta tercera posición, llamarle una tercera vía, siempre se habló del tema de que no había que caer ni de un lado ni del otro. Y bueno, y fueron Massa primero, Pichetto después, ahora últimamente Schiaretti, y el único que quedó, digamos, sosteniendo o levantando las banderas que dieron origen a esta idea fue Urtubey. Y digo, eso tenés que reconocerlo. Y por otro lado, lo que dice Urtubey, que frente a estas discusiones internas de un lado y del otro, hay un olvido de lo que es el resto, o sea, la sociedad argentina, el ciudadano de a pie, como decías recién, que tiene un descontento social terrible que se agrava viendo lo que son las peleas en estos espacios, Pablo. Sí, además el hecho de ser militante de la política o dirigente político, un hombre que hace política, no te obliga necesariamente a ser candidato. No, claro. Yo creo que la decisión de ser candidato debe ser a partir de que vos encuentres que hay un espacio de coincidencia donde vos tenés posibilidades de llevar adelante lo que vos pensás, sin el principismo de creer de que vos sos el único que tiene la verdad y que siempre en el marco de una discusión y a partir de la búsqueda de acuerdo y consenso vos cedés parte de tus posiciones, porque de eso se trata también, ¿no? La tolerancia, el respeto. Ahora, cuando vos ves que la gran mayoría va por un lado y vos crees que no es el camino, me parece respetable esa decisión de decir, bueno, no, claramente no es el momento, y porque después está el tema de que te gane el ego de por ser candidato voy a hacer cualquier cosa, que algunos lo tienen, ¿no? No, claro. Obvio que hay algunos que con tal de ser candidato y ver su cara en el afiche
van y pertenecen a cualquier construcción o no le importa si van a sacar más o menos votos, lo que fuese, y le meten para adelante. Pero bueno, si vos lográs dominar ese ego que todo político tiene en mayor o menor medida, porque decir lo contrario sería mentir, la cuestión es saber cómo uno lo domina. Si vos lo lográs dominar y poner la cabeza en frío, te permite ver, están dadas las condiciones. Y no, evidentemente, porque si yo soy el único dirigente que está planteando de los eventuales que estaban subidos arriba del ring, digamos, ¿no? El único que está planteando que el camino es por acá y el resto va para un lado, va para el otro, no es el momento, no están dadas las condiciones. Y él lo que dice, bueno, que está viendo que esa mayoría de dirigencia hoy está discutiendo cosas que no son las que habría que discutir, y que la agenda de la política hoy es distinta, y que él no se siente representado con esta agenda y prefiere correrse. Me parece válido esa postura. Después habrá que hacer un análisis puerta hacia adentro, o más fría la cabeza, en decir, esta es una realidad que llegó para quedarse mucho tiempo en la Argentina. El tema es seguir insistiendo en un camino diferente a la grieta, o apostar a alguno de los espacios para dar la discusión ahí adentro. ¿Cuál es el rol que va a tener el peronismo? ¿El peronismo futuro te va a permitir dar esa discusión hacia adentro o no? ¿Se van a dar la posibilidad de generar nuevos liderazgos o no? Bueno, esas son discusiones que se vienen seguramente. Exacto. Te voy a volver a preguntar algo que te lo pregunté no una vez, Pablo, varias veces, pero ahora la voy a reflotar de nuevo la pregunta. Sí. Bueno. ¿Por qué cuesta tanto que una alternativa superadora de esta terrible situación que vivimos en la Argentina? Lo vivimos durante el gobierno de Cristina, la última parte, durante el gobierno de Macri, se acentuó muchísimo más ahora con el gobierno de Alberto Fernández, y la gente lo vive en su vida personal, particular, en el bolsillo todos los días, la inflación, la inseguridad, bueno, un montón de cosas. ¿Por qué cuesta tanto que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, evalúe, por lo menos lo evalúe, Pablo, a esta propuesta, a esta alternativa que manifiesta desde hace un montón de tiempo, repito, con coherencia, Juan Manuel Urtubey, de decir, no dejemos, no jodamos más con Juntos por el Cambio, con esto, porque no nos llevaron a nada? ¿Por qué la sociedad argentina se niega, por lo menos, repito, a considerar esa alternativa? Primero porque la sociedad también lo que hace es elegir dentro de lo que el menú de la política le ofrece. Porque la única manera de que la sociedad, ¿qué es lo que toma? O sea, la sociedad no está permanentemente pensando de cuáles van a ser las alternativas electorales que va a tener, no. Eso hace la política va armando, desarmando, construyendo, destruyendo alternativas, pero que cuando llega el momento de la elección, la gente mira y dice, bueno, a ver qué es lo que hay, y elige. Primero diría, ¿qué le pasa a la política para no ser capaz de avanzar en ese sentido? ¿No? Y bueno, creo que le falta, que la política argentina todavía sigue, a mi criterio, ¿no? Presa de estilos de liderazgo propios de otra época, pero que no son los que la Argentina necesita para ahora. A mí no me cabe duda que la Argentina, para salir adelante en la etapa esta, no necesita de un liderazgo mesiánico, un liderazgo que por pegar el golpe, el puño en la mesa se haga sentir, sino que necesita un liderazgo que sea capaz de generar acuerdos, porque es un tema que nos puede llevar mucho tiempo, pero vos fíjate que la Argentina ha cambiado la manera de comportarse electoralmente, donde ya no hay mayorías absolutas parlamentarias, no hay mayorías, no hay bloques, digamos, un partido político que tenga una mayoría de 130, 140 legisladores, como antes. Lo último lo tuvo Cristina en su última presidencia del 2011. Después para acá, la gente fue repartiendo más horizontalmente el poder. Macri tuvo que gobernar en minoría, Alberto en minoría, y el próximo presidente o presidenta que haya va a ser de minoría.
con lo cual apostar a un liderazgo mesiánico va a ser un error, porque por más mesiánico que sea, o autoritario, no va a poder imponer nada porque va a tener instituciones donde el poder está repartido. Entonces, la política no termina de entender esa nueva realidad en la Argentina, cosa que sí lo han entendido dirigencias políticas de otros lugares, llámese Chile, llámese Uruguay, llámese Israel, llámese España, y podés tener miles de ejemplos, en donde de los momentos de crisis salió con acuerdos multisectoriales. Bueno, la política argentina sigue yendo por otro camino, entonces la oferta que le sigue poniendo a la sociedad sobre la mesa tiene que ver con esto. Y tampoco hay que echarle la culpa a la sociedad, entonces dentro de lo que hay, y en Argentina agravado porque es tanta la falta de respuesta que la política le dio a la sociedad, que está apostando un sector grande. Esa tercera vía, por fuera de las tradicionales, no fue una salida moderada de centro, sino una derechización de la política a través de la postura de Milei. Exacto. Eso es lo que yo le encuentro. Yo no le haría tanto culpa a la sociedad, que no genera, porque la alternativa tiene que generar la misma política, o sea, no, claro, porque es la política la que tiene que construir la alternativa para decirle a la sociedad, bueno, en esta te ofrecemos esto. Si no se lo ofrece, no le puede echar la culpa a la sociedad que no la elija, y no la ofrece la política porque todavía gran parte sigue pensando en esto, en esta cosa de que creen que por más, para graficarlo, por más fuerte que vos grites y por más fuerte que vos te parezca, vas a resolver las cosas. Y bueno, no funcionó eso, no funcionó esta idea de legitimarse y decir, vótenme a mí porque lo otro que estuvo antes fue un fracasado, o vótenme a mí para que no vuelva ella, o vótenme a mí para... Eso no dio resultado, pero bueno, la política se resiste a construir desde otro lugar. En este caso puede darse un avance si dentro de las dos construcciones frentistas, dejando de lado a Milei, surgen líneas un poco más moderadas. Por ahí puede llegar a pasar eso, pero no sabemos si se va a dar o no. Claro. Entonces, bueno, eso es la parte que no tiene contestación todavía, porque bueno, va a devenir un poco de lo que pasa estos días, ¿no? Exacto. Pero sí llama la atención lo que por ejemplo, lo que parecía tan ordenado, independientemente de las diferencias que uno tenga, como Juntos por el Cambio, que parecía tan ordenado, sí. De repente es como que Juntos por el Cambio se olvidaron que la confrontación es con el Frente de Todos, y es más dura la confrontación interna, porque las cosas que se están diciendo son tremendas, y de eso es muy difícil volver, ¿no? No, claro, pero aparte, Pablo, y vos que sos un político que no estás encerrado en el frasco en tu despacho, sino que estás en contacto con la gente, al menos yo me lo dicen a mí, me dicen, che, qué desilusión pensar que creíamos que estos tipos iban a ser diferentes, que tenían otros intereses más amplios, no tanto personalismo, y vemos que caen en discusiones personales, están en un tire y afloje constante, y eso provoca desilusión. Hay gente que me dice, yo nunca lo hubiera ni considerado a Milei, porque dice es un verdadero outsider. Sin embargo, ahora dice, ante esto, y ya lo empiezo a mirar un poco, va a prestarle un poco más de atención. Y creo que eso, no sé si no se dan cuenta, o no les importa, Pablo, hablo de particularmente de Juntos por el Cambio. Yo creo que, en primer lugar, creo que vuelvo a decir, hay cierto sector de la dirigencia política argentina que tiene una falta de timing y un termómetro diferente al que la sociedad tiene, ¿no? Me parece que están en otro camino totalmente distinto, y eso se muestra en el crecimiento de esta alternativa que vos decías de Milei. Eso por un lado, y me parece que es lo más determinante, y la desesperación de no perder espacios de poder. Creo que bueno, eso también juega,
En el caso del gobierno, hay una responsabilidad adicional porque es quien está gestionando, demostrar también hoy veíamos que el presidente de la Nación y el ministro de Economía hablaban a la misma hora, en el mismo momento. Uh-huh. Cosa que si estuvieron ayer reunidos 3 horas, por lo menos deberían haber coordinado eso, ¿no? No, claro. No deja de llamar la atención que vos hagas entre el presidente y el ministro de Economía actos públicos en distintos lugares en la misma hora. Si vos tenés política de agenda de gabinete, de comunicación, bueno, estas cosas demuestran claramente lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Por eso yo digo que, a ver, no quiero ser tremendista, pero el sistema político argentino está en una situación de riesgo muy muy grande, ¿no? Y eso es lo que genera la falta de confianza y bueno, el surgimiento de estas alternativas que dan, a mí particularmente me genera muchísimas dudas, porque vuelvo a decir, en un país donde vos no sabés la economía para dónde va a ir, lo que vas a saber que el presidente o presidenta que asuma a fin de año va a estar en minoría, va a tener mayoría por más que haya ganado la elección. Claro. Y va a necesitar acordar, y este país no tiene salida sino a través de acuerdos, pero no porque lo digo yo, porque es un dato de la realidad, Pablo. Es un dato de la realidad. Si no hay un consenso, si no hay un acuerdo como lo hicieron otros países, y bueno, realmente decir, bueno, ¿y dónde vamos? Y nadie sabe. Entonces voy a decir, bueno, no creo que la personalidad de Milei, no, claro. No hago yo un juicio de valor personal de él, sino piensa, que no coincido para nada, pero tampoco creo que su estilo lleve a que sea una persona que pueda claro, no va a decir, bueno, está Milei, vayamos a un gobierno de consenso, va a ser Adolfo Suárez de España, claro, que llamó al pacto de la Moncloa. Que vaya por ese camino, nada indica que va por ese camino. Entonces, una persona que te dice voy a eliminar el Banco Central, claro. Digo, ¿en qué país del mundo funcionó un modelo donde no tenga autoridad monetaria? Ninguno, al contrario, los países más exitosos que han superado este tipo de crisis lo han hecho profundizando la autonomía del Banco Central, no eliminándola. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué? Claro, frente a la falta de credibilidad hacia la política, este tipo de definiciones que te dicen, bueno, lo que hay fracasó, bueno, vamos por este lado, capaz que esto funcione. Uh-huh. Y uno, bueno, debe tener la honestidad intelectual de decir, aunque no parezca simpático y lo más políticamente correcto hoy, va a fracasar. Uh-huh. Entonces, es así. No hay ninguna chance, ¿sabe? Quienes se dedican a estudiar esto y ver cómo funcionaría, saben que los riesgos de crisis del sistema es muy grande con ese tipo de personajes, pero bueno. Uh-huh. También hay que preguntarse, y es parte de lo que estamos tratando de hacer ahora, de contestar, es por qué llegamos a esto. Exacto. Lo último, Pablo, se me termina el tiempo. Te decía, ¿cómo salimos? Particularmente, bueno, vos ya tenés una responsabilidad que acabás de asumir, ¿y qué va a pasar con aquel espacio original, Urtubey, Massa, Pichetto, Schiaretti, bueno, ya está, se no existe más. No existe más, claro, es así. Eso no existe más, existe que cada uno ha tomado su rumbo. Bueno, lo de Juan Manuel, quedó claro ayer que él se retira de esta compulsa electoral. Hemos hablado con él, obviamente tiene sus ideas de qué hacer hacia el futuro. Él me parece que tiene alguna expectativa con que el futuro le depare al peronismo, donde él se ha encargado de reforzar ahí en ese mensaje su idea de que pueda iniciarse algún proceso de discusión interna sobre la construcción de nuevos liderazgos luego de este proceso electoral. Veremos si esto se da o no, pero bueno, es una decisión de él de ayer, con lo cual bueno, todavía faltan muchas charlas para profundizar eso y ver qué pasa
hacia el futuro. En mi caso particular, yo estoy abocado hoy a esta responsabilidad. No, claro, no. Particular y demás, y en política veré estos próximos días que cómo queda el panorama, porque tampoco, Daniel, vos podés decir, bueno, el panorama está claro, vos no sabés cuál va a ser la redefinición en ninguno de los frentes, si siguen unidos, si no siguen unidos. Sí, no, por supuesto. Hoy todo es un interrogante, Pablo. Con lo cual, en eso creo que es un poco más, quizás son esas preguntas que hoy quizás la única que no te pueda dar respuesta. No, es como dijo alguna vez, creo que lo dijo Mitre, son preguntas que las respuestas las da el tiempo nada más, así que bueno, veremos. Y eso, por supuesto, repercute enormemente en las provincias, ¿no? Para hacer el armado de los frentes, inclusive para mostrar las listas de candidatos. Panorama realmente... Lo que sí me animo ahí te interrumpo, lo que sí me animo a decirte a partir de lo que vos decís que repercute, donde repercute negativamente es en la centralidad de la agenda, porque tenemos una etapa de inestabilidad económica que todo indica, o nada indica que vaya a mejorar, en donde se prevén situaciones conflictivas, como muchos lugares se están dando, y donde las necesidades de las provincias y de las gestiones es resolver problemas, no estar abocado en toda la energía a ver si estoy aquí y allá con tal o cual, y me parece que estos periodos electorales de cierre de frente o de nominación de candidatos no deberían ser tan traumáticos como lo son ahora, para hacer de que el esfuerzo general sea esa agenda y no los problemas diarios que tiene la Argentina, porque los precios siguen aumentando, porque la inflación sigue creciendo, porque se empiezan a dar conflictos dentro de los sectores públicos en la tensa relación clara y lógica entre el haber y lo que pueden, entre los salarios y lo que puede dar un Estado, y bueno, eso es lo que tendría que estar hoy discutiéndose. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble el panorama. Como decía, como no digo yo, lo dice la gente en la calle, la incertidumbre es absoluta, Pablo, la preocupación, el no saber, porque algunos confiaban, decían, bueno, ya vendrá Juntos por el Cambio, pero Juntos por el Cambio está igual o peor que el Frente Todo, y la gente dice, bueno, ¿y ahora quién nos lleva a una solución? ¿Quién nos lleva? Pues si vos escuchás lo que dijo Carrió hoy, que la idea de Macri es un acuerdo de Burri con Milei para hacer un ajuste, y que ese ajuste implica represión, y la está diciendo un aliado del propio sistema, ¿no? Tú decís, wow, ¿a dónde estamos yendo en un lado, a dónde estamos yendo en el otro? ¿A dónde está yendo la dirigencia política argentina? Entonces por ahí esos son los momentos de decir, che, a ver, me corro un poco, y ¿cuál es la oferta real para tomar una decisión? Y decir, bueno, sí, me gusta este proyecto, me gusta este otro, me siento más cómodo aquí. Realmente. Pablo, lo seguimos, veamos qué pasa cuando pase la presentación primero la presentación y el armado, la presentación de los frentes y la presentación de las listas, y veamos en definitiva qué es lo que queda, ¿no? Ya cuando hagamos el zarandeo y veamos a ver qué quedó, y bueno, y tratemos de visualizar un poco para la gente que nos escucha acá en nuestro programa, ¿no? Que nos preguntan muchísimo, ¿y qué crees vos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Por eso la idea es convocar a dirigentes a quien respetamos, nuestra audiencia siempre le encantó escuchar como vos, para que también ayuden, ¿no?, a reflexionar sobre este tema. Bueno, lo último en la despedida, me queda nada más que desearte lo mejor en la responsabilidad esta que has asumido en nombre de la provincia y de la región, en el directorio de YPF, desearte lo mejor, y bueno, y que sigamos ayudando a reflexionar sobre lo que viene en la política. Fuerte abrazo, doctor Cosiner. Muchas gracias a vos, Daniel, que tengas muy buenas noches. Igualmente, chao.